¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un personaje de ataque, una persona de verdad increíble, una calidad humana, con una solidaridad en su corazón para todo aquel que sufre, y es la líder guayú, Rosita López. Está hoy acompañándome y con ella vamos a hablar de tantos temas, porque ha sido una rebelde, no una novicia rebelde, aunque estuvo en un noviciado, estuvo en un convento, pero ella nos contará. Rosita, ¿cómo está? Muy bien, Amparito, aquí en la lucha como siempre. Bueno, esta niña que es de las indígenas rebeldes, cuando estaba tenía que 10, 11 años, se voló de su comunidad. ¿A dónde fue a parar Rosita y por qué se voló? Porque esa rebeldía, pero una rebeldía para bien, ¿no? Sí, señor. Pues a los 11 años tuve que volarme de mi ranchería porque en mi pensamiento desde niña yo quería leer y escribir como yo veía a algunas personas que leían algún pedazo de papel. Yo decía, pero ¿cómo hacen para hablar con un papel? Yo también quiero hablar con papel, ¿cómo? Entonces había una prima hermana mía, la hija mayor de mi tía Edita, la mayor de mi mamá, porque soy de una familia bastante grande. Mi abuelo, Choy Barliza, fue un gran cacique, se casó con 6 pares de hermanas, o sea, 12 mujeres. De esas 12 mujeres tuve 72 tíos. Entonces, esa prima mía estudiaba. Yo decía, Dios mío, ¿yo por qué no puedo estudiar? Y somos 28 hermanos. Yo soy la mayor de mi mamá, pero con la 7ª mujer de mi papá. Entonces, yo veía que mis hermanas no estudiaban ni nada. Yo sí decía, yo sí tengo que ser alguien, yo sí tengo que aprender a hablar el español, yo sí tengo que leer, hablar con esos libros o con esos periódicos, porque yo veía que una tía abuela, tía de mi mamá, leía, era la encargada en esa época que no había teléfono, no había celulares, no había nada. Entonces ella era la encargada de leer las cartas. Hablo del año 72. Y es de ahí a donde nace esa inquietud mía de que yo quería ir, y mi prima estaba interna. Yo dije, no, yo me voy contigo. Planeé desde noviembre del año 71. Yo dije, no, yo me voy el año entrante. Yo me voy. Entonces comencé a coordinar. No se lo había comentado a nadie. A nadie, solamente entre mi prima. En su ranchería. En mi ranchería. Bueno, cuando se dio las clases iniciaban, me acuerdo yo, un 2 de mayo, porque estaban remodelando el internado. Y bueno, cuando ella me dice es que nosotros pasamos por tal punto, tal hora. Entonces la noche anterior preparé mi ropita, lo poco que yo tenía, en una manta lo amarré y lo puse en el monte. Cuando salí, nadie se dio de cuenta, porque yo salí a buscar animales, de pronto a acercar los burros, a acercar los chivos, y nadie me echó de menos. Yo me hice la que yo fui a buscar los animales. Cuando se dieron de cuenta que yo no llegaba en el mediodía, pues ya yo estaba lejos, ya yo me había ido con mi tío político. ¿Qué hicieron mi familia? Seguir mi huella y averiguar quién había pasado por ahí, porque era muy escaso los carros en esa época, era muy poco la persona que tenía un vehículo, y yo me fui. Y yo había vendido días anteriores 5 padrotes de chivo, que era herencia que me había dado mi abuela, para evitar de pronto que mi papá sospechara o que yo agarrara la herencia de parte madre, sino que agarré fue la herencia, lo que me había dado mi abuela. Y así fue como en esa época el número mayor de vieta era de 200 pesos, era de ese verdecita que tenía cafetales. ¿Cuánto vietico de eso de 200 me llevé? No sé, pero yo lo llevé amarradito y lo amarré dentro de mi manta. Cuando yo llegué le dije a la monja, vengo volada, pero yo quiero estudiar, ayúdeme.
aquí tengo la plata y le entregué el bojotico. Pues la monja me agarró toda, o sea, sorprendida, le dije, no, ella es mi familiar, pero yo quiero, en mi español medio machucada, porque ni siquiera lo hablaba bien. Hablaba, era mi lengua, el guayunaiki, que ese es el dialecto de nosotros los guayú, y yo hablaba más que todo guayú, pero medio machucaba el español. Entonces, así fue como yo entré, que al tercer día llegó mi papá. Cuando vi mi papá, yo me le arrimé a la monja, le dije, no me dejen ir, yo quiero quedarme, yo quiero estudiar, yo quiero ser alguien, yo no quiero ser en el día de mañana un montón más de las guayú que hay. Y la hermana se acercó y la sorpresa mía es que esa monja era sobrina de mi abuelo. Todo estaba en familia. Cuando la hermana Rosa Pineda le dice a mi papá, Tino, ¿qué quieres? ¿Que tu hija sea una burra? Como usted, que nunca su familia le permitió que mi tío lo llevara a estudiar. Y yo dije, bueno, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó? Yo miraba a mi papá, miraba a la hermana, yo decía, ¿cómo así que su tío, que el tío de ella era mi abuelo? Y yo miraba y yo más le arrimé a la monja cuando ella discutió con mi papá. En uno de esos mi papá dijo, bueno, ahí te lo dejo, pero no la vuelvo a ver, no la vengo a visitar. Usted verá qué va a hacer con ella. ¿Y la volvió a ver? ¿Con el tiempo? Hasta que yo llegué al tercer grado. ¿Usted hizo ahí hasta qué? ¿Hasta quinto? Hasta tercer año, porque de ahí mismo del internado yo seguía estudiando a la normal, o sea, pero yo vivía ahí con las monjas. Cuando yo llegué a grado tercero, ya una niña, prácticamente ya yo tenía 15 años, pero fui una niña muy pilosa, de que yo nunca perdí año, yo ocupaba siempre el primer lugar. Entonces, ¿qué hacía la hermanita conmigo? Recolectaba ayuda con las demás niñas mensualmente para mis usos personales, porque prácticamente fui abandonada. Bueno, termina la normal y ¿a qué se dedica? Bueno, mi papá se me enferma, eso fue algo muy chistoso. Mi papá se enferma y lo llevan para Venezuela a su tratamiento. Y mi mamá me saca, me dice, tú no vuelves a estudiar porque usted tiene que cuidar a su papá, es su deber, usted es su hija mayor, pero ya casi las últimas, porque yo tengo hermanos, tengo sobrinos ya canosos. Imagínense que mi mamá fue comprada por mi papá cuando él tenía 50 y ella apenas una niña de 16 años. O sea que mi mamá era muy jovencita. Y y era la séptima mujer. Y se dedica a cuidar a su papá enfermo. Y yo me dedico a cuidar a mi papá enfermo y por medio de un tío político alcanzo a estudiar en el Liceo Olga María Abreu en Venezuela. Pero ya yo tenía mis 18 añitos. En esa época yo era una niña muy llamativa, pues estaba en esa época que la niña, la guayú, no la dejan preparar muy bien, que cuando ella llega a la pubertad ya está disponible para ser comprometida ya a través de sus chivos, de sus collares, todo lo que, eso también depende de la clase social. Entonces cuando en esa época yo apenas duré 6 meses estudiando, ya yo no usaba el uniforme 4 dedos debajo de la rodilla y la media hasta la rodilla, sino que ya era subiendo el dobladillo. Sí, entonces ya era un cambio drástico para mí, y para mí era raro, o sea, uniformarme con jean y chemise beige. Y yo decía, Dios mío, para mí es un uniforme que utiliza una franela, un suéter que se llama chemise. En Venezuela, para mí los primeros días yo me sentía rara, porque yo nunca me había puesto pantalones ni nada, porque el uniforme era eso. Y luego... No se había puesto pantalones, pero calzones sí. Calzones sí, yo nunca usé el guayuco. Pero hasta ese año fue que, bueno, entonces cuando yo llego una tarde haciendo mi trabajo, porque yo no estaba muy mal en geografía de Venezuela, porque todos mis estudios los realicé en Colombia. Entonces a mí me tocaba hacer, era investigación en grupo, pero el estudio en Venezuela es demasiado retrasado, porque toda la materia que yo veía ya en un curso superior, yo lo veía en tercero de primaria. Bueno, ¿y de dónde aflora ese liderazgo de Rosita?
Creo que de los 8 años que duré con las hermanas Lauritas, porque mi formación fueron con ellas, nació ese don. Yo digo de que cada ser humano nace con un don. Yo creo que Dios me dio fue el don de servir, porque eso es lo que yo he hecho desde que yo inicié. Mi historia es bastante fabulosa, creo que voy a sacar un libro sobre mi vida. Entonces ya yo estaba vendida sin darme cuenta. En una tarde, cuando a mí me dicen, necesito hablar algo serio contigo, y yo estaba con 5 compañeros, 2 mujeres y 3 varones, cuando ellos me dicen, huevona, la vendieron, ¿cómo así yo no tengo novio? No, ustedes la comprometieron, pero como ellos tenían experiencia de, pronto, de sus familiares, y yo no la tenía, porque todo el tiempo, a esa edad, yo ni siquiera tenía novio, nada. Entonces yo le decía a ellos, no, yo no tengo novio, no, si yo soy una niña recién salida de un internado, yo no sé lo que es una fiesta. ¿Y por cuánto la vendieron? La casaron, ¿no? No, nunca me dijeron el valor, pero sí, era un abogado. ¿Cuántos chivos? Era un abogado, era arijuna, no era guayú, era un abogado de una familia prestigiosa del estado Trujillo de Venezuela, era casado, pero ¿cuál era el interés de mi familia? Era para mejorar la raza, que de pronto porque el abogado era muy simpático, muy llamativo, pero no era mi tipo. O sea, yo era en mi mente estudiar, prepararme, más no casarme. ¿Tuvo hijos de él? ¿Ah? No tuve, sino que cuando se fueron mis compañeros, yo me metí, estaba mi tío, estaba mi mamá, estaba mi papá, ya la mayoría de mi familia ya se habían ido. Entonces yo pregunto qué pasó, que cuál era ese conversatorio tan serio. Es que nosotros ya entregamos la palabra. ¿Cómo así? Palabra. ¿Qué problema tuvieron? No, que usted va a ser la mujer de tal fulano. Brinqué de una, le dije, ¿cómo así que voy a ser la mujer de fulano? A mí no me han dicho nada, a mí no me han consultado. En primer lugar, yo no tengo novio. Y segundo lugar, si ustedes lo hicieron, y le dije a mi tío, ¿y usted por qué no vende su hija? ¿Y por qué me tiene que vender? ¿Qué se ha creído usted de que yo soy un cerdo o un ganado que se engorda para vender? Y mi papá me responde, es que yo a usted le he dado de todo. Yo a usted le he dado todo lo que ha querido. Le dije, sí, pero es su responsabilidad de papá. Yo no le dije a usted que me trajera al mundo. Claro, al traerme al mundo usted tiene una responsabilidad. Inmediatamente mi papá culpó a mi mamá porque él decía que ella fue de la idea que me dejara, que ella me apoyó a través de su artesanía en los costos de los estudios y todo eso. No, sí vio lo que consiguió, sí vio que todo eso, lo que ella está diciendo, lo aprendió de las monjas. Las monjas le llenaron la cabeza de cucaracha. ¿Pero usted se volvió a casar? Yo nunca tuve roce con ese señor, sino que se acabó hasta ahí, que yo dije que no, que me mataran, pero que yo no iba a estar con una persona, y mi papá, que yo no conocía, en primer lugar, yo no estaba enamorada de él. Y mi papá me dijo, me deshonras. Y le dije, padre, ¿qué es más deshonra para usted? ¿De que yo me meta con ese hombre sin sentir nada por él? Y el día que yo me enamore, que me guste un hombre, entonces me toca cachonearlo. Ahí sí viene su deshonra. Ahí sí le van a decir, mira, que a usted le toca dar todo lo que, la dote que usted recibió, y aparte de eso, el 50% por la falta. Por eso. Y bueno, pero ¿usted vuelve a enamorarse o se enamora? Después de eso, a mí me quitaron todo. Me desheredaron por esa rebeldía, me quitaron todos los animales, toda la herencia, me dejaron en la nada. Y le dije igualito, porque en primer lugar yo no sé ordeñar, yo no sé seguir huellas de animales, yo no voy a estar madrugando. ¿Y qué? Yo no voy a estar madrugando. Yo no quiero vivir la vida cuando mi papá se sentía tan orgullosa de mis hermanos mayores, de las otras mujeres de él, decía, es que fulana. Bueno, ¿usted se siente orgullosa de la vida que lleva a sus hijas? Pues yo no. Yo no nací para cargar agua en mis hombros, no nací para cargar leña en mis hombros. Yo no nací para aguantarle a ningún hombre. Rebelde, pero yo quiero que finalicemos cuando se vuelve, ahí sí se enamora. A los 20 años,
fue con mi vecino, que siempre él me apoyaba en todo, pero no enamorada de él, sino como una rebeldía a ver qué iba a hacer mi papá. Y un día se me acercó a llevarme una gaseosa y le dije, oiga, yo le gusto. Y él me dijo, desde que usted llegó de Colombia siempre me ha gustado. ¿Y usted por qué no me había dicho nada? Porque le tengo miedo a su papá. Era indígena, de muy buena familia, reconocida, porque igual que ustedes los Arijuna, nosotros los Wayuu también, somos de la alta, de la media y de la baja sociedad Wayuu. Entonces él me dice, bueno, sácame entonces si yo le gusto. Y él dijo, no. Entonces le dije, usted es cobarde entonces. Bueno, ya que usted es tan cobarde, hagamos una cosa, vete para su territorio que yo lo alcanzo. Pues así hice, me volé a los 20 años. A los 3 meses no me encontraron, pero cuando me encontraron lo primero que tiraron fueron la palabra. Y para mi suegra en esa época fue difícil porque ella le decía al hijo, ¿y usted cómo se le ocurre meter con esta mujer? ¿No ve que esa línea de ellas son de las mujeres más caras que hay? ¿No ve que la abuela de ella fue comprada por mi primo hermano y mi primo hermano tuvo que dar 100 cabezas de ganado y medido por troja? 10 collares de tuma, yo no tengo esa cantidad de animales. Cuando oí la señora, que en paz descanse mi suegra, que me adora mucho, me adoraba porque ella está muerta, le digo, no se preocupe señora porque usted no tiene un animal a quien comprar acá, usted a mí no me va a comprar. No señora, no se preocupe por mí. Colorín colorado, pero tuvo hijos de él. Sí, 4. 4 hijos. Duré, cuando tuve el segundo hijo, yo dije, aprendí a quererlo, a respetarlo, tuve 4 hijos con él, pero desafortunadamente hace 22 años Dios se lo llevó. ¿Y no se ha vuelto a casar? Sí. ¿O está por ahí asomándose? Sí, me volví a arriesgar a los 8 años de viuda, pero me fue mal. ¿Y para afuera? Para afuera. ¿Y estás sola? Y ahorita estoy sola, no tengo, el país. recorriendo a donde me invite, ahí voy, corro, ahí estoy. Esa es la Rosita López que quería pues contarles, esta persona con tanta riqueza, de verdad que a mí me agrada porque es un ser humano que está para servirle a los demás, a eso vino al mundo y vuelvo y les comento, es una rebelde de esas comunidades que tanto necesitan de la mano y del apoyo de todos nosotros los colombianos. Muchas gracias, muy amable, hasta otra oportunidad.